Órale, pues. Pues bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse, gracias por acompañarnos. Un abrazo aquí desde su casa, digo desde mi casa, que es mi casa, pero también su casa, si los invito. Y si los invito, entonces pues sí es su casa. Entonces, pues vamos a ver un poquito aquí el capítulo 2. Seguimos leyendo el libro de No tendréis muchos padres. Ah, Hay una cosita que yo quería empezar a compartir antes de entrar de lleno al capítulo 2 y se me olvidó tenerlo listo, chale. Pero sí se me hace bien importante. Entonces, el, el librito va del doctor Mark Hamilton se llama No tendréis muchos padres. Entonces, quería nada más, si quieren abrir las Biblias en Primera de Corintios 4:15, nada más quería dejar una cosita clara acerca del versículo principal de donde se toma el título del libro. Ok, en la versión Reina Valera, 1 Corintios 4:15, dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, en una parte sí se puede entender de una forma correcta que pues, o sea, no podemos estar teniendo como múltiples padres espirituales, ¿verdad? O sea, que nada más hay uno. En este caso sería Pablo, le está hablando a la iglesia de los Corintios. Pero es un poquito complicada esta traducción, porque en inglés se entiende algo diferente, ¿ok? Entonces yo ahorita lo voy a leer, digamos, traducido en Passion Translation, que es la que le gusta al apóstol. Entonces dice, porque aunque tengan incontables niñeros en Cristo, les digo que lo están haciendo incorrecto, porque no tienen demasiados o suficientes padres que los corrijan en amor. Entonces, en inglés lo que se entiende es que aunque hay muchos maestros o cuidadores, ninguno de esos llega a la categoría de padre por las cuestiones de madurez, por las cuestiones de la enseñanza. Entonces quería como que nos quedemos así con esos dos conceptos en la cabeza del versículo lema de todo el libro. O sea, que nada más tenemos un padre espiritual, no podemos estar conectándonos con varios a la vez. Eso sería lo que se entiende en español. Y en inglés, que una persona que enseña no necesariamente es un padre espiritual. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, me voy a poner yo solito de ejemplo, ¿no? Voy a decir, no, pues yo estoy dando esta clase del orden del padre. No, el hecho porque yo de esta clase no significa que yo esté calificado o que yo sea apto y sea un padre espiritual. ¿Ok? En teoría sí, porque pues sería como un poquito hipócrita, ¿no? Que así como que pues lo das, pero no, ¿va? Pues igual y no seré acá padre espiritual, pero sí soy un hijo espiritual chido. Sí me someto perrón. Entonces, por eso me pusieron. No me puse, la neta, me puso el apóstol. Fue idea del apóstol y dijo, aviéntate a dar eso. No, pues Simón, yo me aviento. Entonces, bueno, nada más quería dar esa introducción acerca de
el versículo lema. Entonces, vámonos un poquito. Ay, aquí ya les, no va a ser bien, bien tecnológico. Ahora verán, mira nomás. Chacas. Ok, entonces este va a ser el versículo del capítulo 2 y dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hebreos 5 versículo 4. Ok, entonces el versículo 2, el capítulo 2 del libro se llama El orden del Padre. Entonces, en este capítulo vamos a ver cómo en la Biblia, una y otra vez, Dios nos pone ese orden del Padre en múltiples ocasiones. Entonces, el hecho de muchos de nosotros, ¿verdad? Vamos a tener un padre físico, un padre que nos engendró, tal vez algunos vayamos a tener un padre que estuvo presente, otros que estuvo ausente, que nos enseñó mucho, nos enseñó poquito. Pero este padre natural, el hecho de que nos haya engendrado, no significa que de inmediato nos enseñe todo y aprendamos todo de él. Eso va a ser a través de una relación. Entonces, yo tuve a mi papá, ¿verdad? Toda mi vida, pues hasta la fecha, ¿verdad? Todavía lo tengo a mi papá. O sea, yo aprendo de sus ejemplos, aprendo de verlo, de hacer al lado de él, todo eso, pues, aprende uno viendo. No nada más porque ya te engendró, ya soy mi papá. No, hay que ir aprendiendo. Entonces, am, vamos a empezar desde el principio de la Biblia. Se van a mencionar varios personajes, entonces va a estar un poquito cargado, ¿ah? Para que pongan mucha atención, escuchan ahí, se acuerdan ahí de la escuela dominical, acá de niño, y te acuerdas de todos los personajes de la Biblia. Entonces, vamos a ver cómo Dios empieza el orden del Padre desde el principio de la creación. Entonces, es un orden que desde las aves, las plantas, todo se da de esta manera. O sea, hay un padre que engendra un hijo, ese engendra otro hijo, convirtiéndose ahora en padre, etcétera, etcétera, por generaciones. Todo se multiplica de esta forma. Este es el orden natural que Dios estableció hasta que el pecado entró y se convirtió en un caos. Entonces, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo funcionaba en perfección. No había necesidad de trabajar la tierra te producía solita, los animales no se comían ni se atacaban entre ellos. Este, ay, no sé qué hice. Ok, perdón, se hace que corría alguien. Quería ponerle mute y corría alguien. Ah, ok. Ya estoy chavorruqueando. Entonces, en este orden natural, todo funcionaba de manera perfecta. Pero cuando entró el pecado, ahora era necesario un esfuerzo para sostener esta creación. Es decir, cuando Adán y Eva pecan, más Adán que nada, pero entra una maldición a ellos que dice, espinos y cardos te producirá la tierra, con el sudor de tu frente vas a trabajar, vas a comer, etcétera. Entonces, Adán viene siendo el padre de toda la humanidad, entonces de ahí entra el pecado de un padre a todos sus hijos. Entonces, en automático, todos los humanos, todos los animales,
terminamos heredando esa maldición por parte de Adán. Entonces, vamos a poner share. Es drogada. ¿Y eso por qué se ve así? No, qué raro. Bueno, ahí se ve. Ok, entonces ahora fue a través de la simiente de Set donde se prometió un Salvador. Entonces dice, ahí está, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Está muy curioso este versículo, pero prácticamente es un versículo donde se promete que la simiente, o sea, de las generaciones de Set, saldría quien va a herir a esa serpiente en la cabeza. Ah, no, en el calcañar. Mm, 9 generaciones después de Adán, vemos que el corazón de Dios se volvió contra su pueblo por causa de la maldad. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Génesis 6, digo, sí, Génesis 6 del 5 al 6. Entonces, esa maldad que entró a través de Adán, a través del pecado, se empieza a multiplicar generación tras generación hasta que toda la humanidad estaba llena de maldad. Y es cuando Jehová se arrepiente de haber creado, de haber hecho al hombre. Entonces, ya Dios ya quería descontarse a toda la humanidad, si no es por un solo hombre, un padre llamado Noé. En Génesis 6:8 dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, Dios encuentra a un hombre llamado Noé que era digno de ser rescatado. Y es pues el arca de Noé, todos conocemos la historia de cómo toda la familia de Noé, nada más por ser la casa de su padre, fueron salvos. O sea, los hijos de Noé, sus esposas, y entonces, al final, toda la raza humana y de todo el ministerio llega a ser Noé el padre. Entonces, y él salva a toda la humanidad y el ministerio por ser un padre escogido. Entonces, am, y se convierte en padre del ministerio porque en cuanto se baja del arca, ofrece un sacrificio. Entonces después Dios bendeciría a un hombre llamado Abraham, hijo de Taré, hijo de Sem, hijo de Noé. Entonces de la genealogía de Noé sale Abraham, que sería el padre de una nación. Y escoge a Abraham por una sencilla razón, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Génesis 18, versículo 19, nada más la parte A. Entonces, de Abraham sale toda una nación. Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob, Jacob engendra a 12 hijos, y que luego se convertirían en 12 tribus, las 12 tribus en una nación. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob terminan siendo los padres en el ministerio, los padres de una nación. La bendición de Dios pasa de padre a hijo. Seguimos con la historia bíblica, ¿va? Después de que se crea esta nación, termina toda la nación, el pueblo de Israel, en Egipto. ¿Verdad que sí? Sí.
Entonces, entra 72 personas a Egipto y salen, ¿cuántos salen? Muchos. Ay, se me perdió. Y millones salieron de Egipto. Entonces, en Egipto se terminan multiplicando. Y esta nación sería liberada por Dios a través de un padre en el ministerio llamado, quien liberó al pueblo de Israel. Moisés, dicen ahí en Casa de Bendición Morelia. Ah, ojalá pudieran poner ahí la cámara para ver a la racita. Entonces, a través de Moisés, que es un padre, Dios libera al pueblo de la esclavitud en Egipto. Una vez liberada en el desierto, se empiezan a crear órdenes. Entonces, el tabernáculo iba a ser nada más administrado y trabajado por una tribu, hija de un padre, la tribu de, acá para ver si andan bien abusados, Aarón. la tribu de Aarón. No, cerca, pero no. Aarón era el encargado del sacerdocio, pero todo el tabernáculo estaba a cargo de la tribu de Leví. Leví. Eso, de los levitas. Entonces, Dios escoge a una sola tribu para administrar el tabernáculo y escoge a un solo padre, Aarón, para que sea el padre del sacerdocio. Entonces el sacerdocio que tiene el pueblo de Israel también está bajo el orden de padre a hijo. Y pues bueno, Moisés toma a Aarón y a sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y ellos se convierten en sacerdotes. Estos, el sumo sacerdote, que es Aarón, con sus 4 hijos, se convierten en los 5 ministerios de la iglesia, digamos, moderna. ¿Por qué? Paulina se está burlando de mí porque estoy chaburruqueando. Mira, y luego para que no ponga el versículo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto está en Efesios 4:11. Entonces, aunque toda la tribu eran hijos de Abraham, nada más Aarón y sus generaciones podrían ministrar dentro del tabernáculo como sacerdotes. Entonces, no solamente los oficios del sumo sacerdote y de los sacerdotes surgieron acordes al orden del padre a hijo, sino también el de los diáconos del Antiguo Testamento, los levitas. Ahora sí, Números 18:2. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Eh, entonces ellos eran los encargados de la música, de, de mover el mobiliario, del pan, del aceite, de limpiar, de lavar, de cambiar am, las velas, todo lo tenían que cambiar y tener listo los levitas. Toda la humanidad ha pecado y ha sido destituida de la gloria de Dios por causa de su padre Adán. La salvación de la raza humana en el diluvio fue por causa de un padre, Noé. Todo el pueblo de Israel fue escogido por causa de un padre, Abraham. Todos los sacerdotes eran de un solo padre, Aarón. Todos los levitas eran de un solo padre, Leví. Todas las cosas en Dios son de un padre a hijo. Cualquier alejamiento del orden de Dios separa de Dios mismo. Dios va a tener directamente una relación con un padre y ese padre va a tener una relación con el hijo. Entonces,
Si nosotros queremos tener una relación con Dios, es necesario también tener un padre para tener esa conexión con Dios. Más adelante, ya que tenemos establecido el sacerdocio, vemos que el orden es pervertido en los días del sumo sacerdote Elí, por causa de sus hijos Ofni y Finés, llamados por Dios hombres impíos, hijos de Belial, quienes robaban las ofrendas y abusaban de su oficio para tener relaciones sexuales ilícitas. Entonces, nomás así para darles un poquito del contexto, um, en este tiempo, los tiempos de Elí, cuando tenía a sus hijos Ofni y Finés, se topan con una guerra bien tremenda. En esta guerra empezaron a perder. Ahora, por culpa de Elí como padre, cae una maldición donde está el pueblo, están los guerreros perdiendo la batalla. Entonces se les ocurre a Ofni y a Finés, hey, ¿sabes qué? Mira, vamos a sacar el arca del pacto, o sea, la que tenemos en las playeras de Casa de Bendición, y vamos a pasarla en medio del campo de guerra. Y entonces, por esa razón, o sea, Dios nos va a dar la victoria, va a caer la presencia de Dios y vamos a ganar esta batalla, ¿no? No, pues están bien convencidos, pues ya, agarran a la racita y dicen, no, vamos a llevar el arca. Y ahí van con el arca cargándola. Entonces, pensaron que el hecho de desfilar con el pacto no cumplido iban a tener una victoria en esa guerra. Entonces, el hecho de presumir una conexión que no existe no significa que por eso vamos a tener bendición. Es necesario cumplir el pacto, no nada más presumir y decir que lo tenemos. A través de estos tiempos se produce Icabod, que significa que ellos no produjeron gloria. Nosotros podemos producir gloria durante la alabanza y la adoración, pero un orden o un pacto pervertido, un pacto no cumplido, una falta de conexión, va a hacer que nada más pasemos un símbolo sin crear gloria. Dios, en ese mismo día, Elí, Ofni y Finés pierden la vida y la familia de Elí queda destituida del sacerdocio. Entonces, Dios levanta a un nuevo sacerdote dentro de la genealogía de Aarón, obviamente, que se llamó, esto está más difícil, la neta. Y los de Morelia quieren decir, pero no se oye. ¿Eh? Samuel. Nice. Samuel. Entonces, Samuel se convierte en un hombre de transición. Samuel fue un hombre de transición en la progresión del pueblo de Dios hacia el propósito de dar a luz al Mesías. Sería un puente entre la familia que rechazó el linaje del padre y el profeta que estableció el linaje del Mesías. Entonces, Samuel era ahora el profeta de toda una nación. Pero, a ver, vamos a ver dónde está. No, no puse. Entonces, llega un punto en el que el pueblo está enfadado acerca de todo el sacerdocio, de cómo perdieron la guerra, de cómo el sacerdocio no estaba alineado, estaban pervirtiendo al pueblo, los sacerdotes mismos. Y entonces el pueblo le pide a Samuel, danos un rey que nos juzgue como los demás pueblos. Entonces, el pueblo de Israel, en lugar de orar o pedir a Dios
o al sacerdote por un avivamiento dentro del orden de Dios, prefieren mejor cambiar todo al orden de los hombres. Todos los demás pueblos de la tierra tenían reyes, pero ellos eran los únicos que se regían a través de un sacerdote. El sacerdote anteriormente era el encargado de cómo funcionaba como juez, como doctor, como líder, tomaba las decisiones, era el que consultaba a Dios para ver qué se iba a hacer en el pueblo. Ellos no tenían un rey, pero le piden a Samuel que les dé un rey y que se conviertan al orden de los hombres. Perdieron la confianza en el orden de Dios y um, sin embargo, un gobierno corrupto no significa el abandono del orden de padre a hijo. Y podemos pensar en esto como si fuera del Antiguo Testamento, como una historia bíblica nada más. Pero también eso nos va a suceder a nosotros. Sin darnos cuenta, en áreas de nuestra vida, vamos a empezar a desviar ciertos principios de Dios. Y sin darnos cuenta, nos salimos del orden. Cuando nos salimos del orden, ese flujo de bendición se nos va de las manos y empezamos a perder cosas, empezamos a perder oportunidades, cuestiones financieras, enfermedades, cuestiones económicas, por una falta de orden. Y entonces ya llega un punto en el que uno dice, uy, pues si sigo viniendo a la iglesia y como quiera no se soluciona mi problema. Pero volvemos a lo mismo, el hecho de ir, que qué bueno que sigamos yendo, pero el hecho de ir no significa que estemos alineándonos al orden. Tiene que haber un cambio en nosotros y tiene que haber como una búsqueda por querer regresar a ese orden. No basta nada más con ir. No, mucha gente termina rechazando el orden establecido por causa de la pérdida de bendición o de las maldiciones. Como que nos desesperamos, como que no se está solucionando nuestro problema, no vemos la salida y ya en lugar de buscar hacer esos cambios para adentrarnos al orden, mejor nos soltamos y perdemos todo. Entonces va a ser bien importante que esto también nos cree un cierto anhelo de buscar las áreas y buscar cómo volver al orden. Al cambiar la forma de sumisión, o sea, como quien dice, como de la gerencia, digamos, o del liderazgo, no solamente rechazaron el orden de Dios, sino que también se cortaron a sí mismos de la bendición contenida en el orden rechazado. Todo lo vemos a lo mismo, o sea, está fluyendo como si fuera un árbol desde la raíz hacia arriba, ¿verdad? Fluye de la raíz hacia las ramas, hacia las hojas. Si una rama la cortamos, toda la bendición que viene desde la raíz, de ese tronco firme, se pierde. Entonces, este versículo sí lo tengo para que vean. Uh, ok, me brinqué este versículo, pero bueno, Samuel es sacerdote fiel que ha conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Oh, mentira. Ya me hice pelotas, gente. ¿Qué? ¿Por qué? Ok. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes
se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Mm. Entonces, Samuel le pregunta, le pregunta a Dios acerca de esto que está pidiendo el pueblo, porque el pueblo está, como quien dice, tirando a la basura todos los años, todo el tiempo que se ha invertido en el orden sacerdotal. Y Jehová le dice a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Entonces, el pueblo de Israel termina rechazando a Dios mismo por rechazar el orden de padre e hijo. Samuel describió lo que sería equipararse a las otras naciones, describió lo que el sistema de los hombres haría con el pueblo. Y entonces le empieza a decir Samuel al pueblo: o sea, si tienen un rey, ¿verdad? Él tomará a vuestros hijos y los pondrá para sí mismo, él pondrá a sí mismo, él los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y recojan sus cosechas, los enviará a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Él tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Él asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Él diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales. Entonces, les termina diciendo, o sea, los va a tener en servidumbre, así, o sea, de vuelta al cautiverio, como quien dice. Él los va a regir con mano dura, y el pueblo, aún así, no lo quiso oír. Y dijo: ¿sabes qué? No le hace, queremos un rey. Quiero un rey y lo quiero ya. Entonces, a ver si se acuerdan quién fue ungido primeramente por Samuel para ser rey de Israel. Saúl. Saúl. Primero fue Saúl, efectivamente. Entonces, la raza que se acordará, ¿verdad? De los congresos, de aprendiendo a ser reyes al estilo de Dios. Acuérdense cómo empieza todo en Primera de Samuel 9. Esto no viene en el libro, pero me acordé que dice: había un hombre valeroso. ¿Qué tal? Ay, ya ni me acuerdo cómo dice, de la tierra de quién sabe quién, de la tribu de quién sabe cuál, ¿eh? Hijo de un benjamita, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de los congresos? Hijo de Cis. Entonces, Saúl es escogido por ser hijo de su padre y luego se convierte en hijo de su, no, ¿verdad? Pero luego se desvía de los caminos Saúl. El corazón de Saúl no permanece fiel. En teoría, Samuel se convierte como en un padre espiritual de Saúl, pero Saúl desobedece a Samuel en varias instancias, hasta que llega el punto en el que Dios desecha a Saúl de, eh,
Chale, tampoco puse el versículo. Dios desecha a Saúl y en lugar de Saúl, Samuel unge al siguiente rey en la línea, que fue David. David fue ungido como rey. David pelearía valientemente, gobernaría con gracia y pecaría horriblemente. Pero cuando David cayó, buscó la renovación de su corazón y de su espíritu, la cual está disponible para aquellos que se vuelven hacia su Padre. Esa fue la diferencia que hubo entre Samuel y David. Los dos se equivocaron, los dos cometieron errores, pero David fue lo suficientemente humilde y sabio para regresarse y volver a buscar a Dios. Entonces David tuvo un deseo de edificar una casa para Dios, pero como David había estado en muchas guerras y había matado a mucha gente, Dios le dice, ¿sabes qué? No vas a ser tú, sino tu hijo el que me construya una casa. Dice, asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo te levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Entonces, vemos una vez más como Dios da una bendición a un hijo a través del padre. O sea, el siguiente rey fue Salomón, y Salomón todavía ni había hecho nada bueno, o sea, no había hecho nada, pero recibe una bendición por ser hijo de David. Esa fue la única razón. El orden de padre a hijo no es solamente un tema más entre muchos otros de las escrituras, es el principio fundamental de todo entendimiento espiritual en el reino. Vamos a ver. ¿Sí? Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo esto que hemos estado viendo es del Antiguo Testamento. Ahora vamos a la mitad, donde Dios habla a través de un Hijo, que es Jesús. Y nos damos cuenta que Jesús fue perfecto en todos sus caminos. No se equivocó en nada, él no pecó. Pero había una cosa bien importante, que él nunca hizo nada sin el permiso del Padre. Todo lo que él hacía era porque el Padre, Dios, le estaba diciendo. Entonces dice en Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, lo hace, ¿verdad? Entonces Jesús vino a ser el enviado por el Padre. Am, por obediencia fue crucificado y por la voluntad del Padre resucitó y fue ascendido al Padre. El Señor Jesús, en quien Dios se manifestó en carne, inició su ministerio hasta que fue declarado que él era hijo del Padre. Entonces vemos ahí cuando Jesús es bautizado, que es cuando en realidad inicia su ministerio. Um, Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Jesús no se levanta a sí mismo diciendo así como que, hey, yo soy el mero mero, yo soy Jesús, yo tengo toda la deidad, tengo todo el poder de Dios, yo vengo a salvar al mundo. No, 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 no. O sea, él recibe un llamamiento cuando es bautizado, cuando Dios le dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Esa voz le da y le otorga la filiación, o sea, la hijidad a Jesús para ese ministerio. Jesús mismo, el supremo ejemplo de todo ministerio cristiano, no ejecutó ningún acto de ministerio, sino hasta que fue declarado como hijo de su Padre. Entonces, imagínense, si Jesús no se atreve a salirse del orden del Padre, teniendo todo el poder de Dios en sí mismo, ¿por qué nosotros sí? Y podemos seguir viendo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento ejemplos de esta relación de padre a hijo, que no es algo natural. O sea, no tiene que ser necesariamente un hijo natural, sino algo espiritual. Cuando Elías parte en un carro de fuego, Eliseo, mientras está yendo, Eliseo no era hijo natural de Elías. Sin embargo, Eliseo clama mientras se va Elías y le dice, Padre mío, Padre mío. Esto está en Segunda de Reyes 2:12. De igual forma, cuando Pablo habla acerca de Timoteo, no le dice mi asistente o mi estudiante, mi achichincle, el, el el encargado. No, 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 no. Le dice mi verdadero hijo en la fe. Entonces vemos que estas relaciones son espirituales, no nada más naturales. Sin esta relación de padre a hijo, nunca vamos a conocer las dobles porciones o las dobles dotaciones de herencia espiritual, una verdadera base de autoridad e identidad espiritual. Mm, El pueblo de Dios es una familia en el ámbito espiritual y el eslabón entre el padre y el hijo en el ministerio, también es en lo espiritual. El orden, el orden del ministerio, de acuerdo a la palabra de Dios, es siempre de padre a hijo, pero es un orden del espíritu y no requiere una generación natural. Vemos por ahí otros ejemplos, ah, como Moisés le da la bendición a Josué, como Samuel cuando le da bendición a Saúl, Samuel le da bendición a David, la transferencia de la doble porción de Elías a Eliseo, la relación entre Pablo y Tito, entre Pablo y Timoteo. Y estos son ejemplos de herencias espirituales de padre a hijo espiritual. Fue por la imposición de manos que el apóstol Pablo entregó el legado espiritual a Timoteo, su hijo. Esto está en 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, el orden de Dios no ha cambiado a través de la historia. Dios estableció el orden para que la vida natural fluyera de padre a hijo. Dios basó toda herencia espiritual en el ministerio sobre el orden de padre a hijo. Un resumencito. Adán, como padre de todos los hombres, pasó su condición de injusticia y de pecado a todos los hombres. No llegó a ser el padre de la humanidad después del diluvio. Abraham fue el padre y la cabeza de una dinastía, tanto física como espiritualmente. Él nos trajo a todos los hombres, los otros padres en el ministerio: Moisés, Aarón, Leví, Josué, Samuel, Saúl, David y Jesús, el hijo de David.
todo va a venir a ser a través de esta relación. Si echamos poquita memoria, cuando tenemos los bautismos, perdón, acuérdense que es bien importante que rompemos pacto con Adán y nos conectamos a través de Jesús con la genealogía, a través de David, hasta llegar a Dios. Hacemos esta conexión completa espiritual para poder ser acreedores a la herencia, pero también romper esa maldición que viene a través de Adán. Nosotros somos el resultado del orden de Dios, de padre a hijo. Este es el orden de nuestra salvación, este es el orden del ministerio, este es el orden del reino de Dios. Entonces, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. La manifestación de los hijos de Dios no es que salgamos, hagamos milagros, no es que leamos la Biblia, que nos juntemos, que oremos. La manifestación es la manifestación espiritual de padre a hijo. Teniendo esta conexión, todo lo demás se empieza a dar por sí solo. Esta es la manifestación del padre e hijo en el reino. A menos que los padres y los hijos vuelvan el corazón uno al otro, Dios herirá la tierra con maldición, tal como profetizó Malaquías. Esto va a estar por ahí en Malaquías 4. Entonces, si queremos recuperar esa herencia espiritual, cortar todas las maldiciones, cortar con toda la desconexión, es necesario que regresemos al orden del Padre a Hijo. ¿Vale, vale? A ver, pues ahora sí, vamos. Si alguien tiene una pregunta, con toda confianza, si no, pasamos ahí al ejercicio que tenemos pendientes. Hay una disculpa, lo trato de hacer lo más entendible posible, pero sí está bien cargadito. Entonces espero que se haya entendido, que sea la mayoría. Ahí si quieren quitar sus micrófonos, quitarle el mute, comentar. ¿Quién dice yo? Pensé que alguien me quería hacer una pregunta. Órale. Pregunta número 1. Cuando el pecado entró al mundo, el orden natural de Perfección. Perfección se convirtió en caos. Fue a través de la relación del Padre-Hijo que Dios intervino y prometió un Salvador a través de la simiente justa de Set. Dios tornó su corazón contra sus hijos porque él vio la maldad del hombre. Eso. ¿Quién halló gracia ante los ojos del Señor? No, Dios levantó a... Ay. Denme chance para que fuese padre de una nación. ¿A quién? Nuestro padre Abraham tiene Nuestro padre Abraham tiene hijos, muchos hijos. Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos son padres. padres en el ministerio y padres de una nación. La nación de Israel fue liberada por Dios a través de un padre en el ministerio llamado Moisés. Moisés.
¿Quién fue establecido por Moisés como padre para el sacerdocio? Aarón. Eso. Ay, Aarón y sus 4 hijos sirvieron como sombra del ministerio Quíntuple. quíntuple en la iglesia. El del Antiguo Testamento, los fueron también escogidos bajo el orden como el sumo sacerdote y sacerdote. Está difícil. El diaconado del Antiguo Testamento, los Levitas. levitas. Eso. Cualquier del orden de Dios es alejarse de Dios. Alejamiento. Está como medio, y rebuznante esa. Ay, Elí, Elí. ay, ay. Ahí va ya. Ahí va ya. Ah, la mecha. Ok, ya vimos cómo funciona el programa. En los días de Elí, el orden de Dios fue pervertido. Perrón. Dios llamó a los hijos de Elí, hijos de Belial, porque ellos robaban las ofrendas y usaban sus oficios para tener relaciones sexuales ilícitas. Ahí nomás, algo leve, ¿no? La línea generacional de Elí dio nacimiento a Icabod, porque ellos no pueden producir gloria. Dios llamó a para preservar el orden del Padre. Bien, dicen Samuel. Esa. Vamos a ver. Ay, ay. Samuel fue un hombre en el avance transicional. Está medio dificilita la palabra, ¿no? En el avance del pueblo de Dios hacia su propósito principal. El propósito principal en el avance del pueblo de Dios era dar a luz el Mesías. La respuesta correcta cuando se trata con la falta de deseo de someterse al orden de Dios es el orar por la restauración de la justicia dentro del orden de Dios. La base del reino del hombre, dice. No, estaba establecido en el rechazo del orden de los padre-hijo. Esto es un rechazo a Dios mismo. En 1 Samuel 1 Samuel 8, 10 al 18, Samuel describe que el tener un rey como las otras naciones sería como y lo que los de los hombres hacen al pueblo de Dios. Sistemas. Muy bien. Durante su tiempo, el pueblo no la voz de Samuel. Obedeció. Bien. El corazón de no se mantuvo fiel a su padre en el ministerio. Saúl. ¿Qué? ¿Quién reemplazó a Saúl como rey? David. David, el de las mañanitas. David deseó edificarle a Dios una Taza. casa. El orden de padre-hijo es el principio para todo entendimiento espiritual del reino. Fundamental.
No sé si lo dije, si no sé que me lo brinqué. ¿Sí lo dije? Sí. Órale. Jesús no su ministerio hasta que él fue declarado como mi hijo. Inició, dice Paulina. Una doble porción es la que le corresponde al hijo primogénito. Herencia. Más de que yo dije ahí, chueco. Vamos a ver. La relación espiritual de padre-hijo es necesaria para la transferencia de las dobles porciones y para tener una base verdadera de la autoridad e identidad espiritual. El orden del ministerio, de acuerdo a la palabra de Dios, es siempre del Padre hacia el Hijo, pero es un orden del Espíritu y no requiere una generación natural. Por medio de la imposición de manos, el apóstol Pablo depositó una dotación. Ahí también pues cabía herencia, ¿no? En su hijo Timoteo. La creación completa gime y tiene dolores de parto hasta ahora, esperando la Manifestación. de los hijos de Dios. Beautiful. Padre de toda la creación. Dios. Ah, ahí va. El padre de toda la humanidad. Jesús. Adán. Eso sería como en lo natural. Padre de la humanidad después del diluvio. No. Padre de naciones. Abraham. El padre ministerial que liberó a la nación de Israel. Moisés. El padre del sacerdocio. Aarón. Aarón. El padre del diaconado. Leví. Y de los jeans. El sacerdote transicional. Samuel. Samuel. El primer rey de Israel. Saúl. El segundo rey de Israel. David. El Hijo de Dios, Padre de todos. Nice. Y yo me suscitaré un sacerdote y él queda conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose, sino el que le dio, el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel te obedezca. Números 27:20. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Segunda de Reyes 2:2. Órale. No, pues ahí quedó, puros dieces. Qué perrón. Ay, saludos ahí a los Vargas con Gabito Vargas, el Gababy. No, pues un saludo a todos, un abrazo, alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia. No, nice. Ahí está alguien comentando en el chat. Comentario. Comentario. Un comentario, pues adelante, Wendy. ¿Cómo hizo la salsita que casi no pica? Nah, ¿qué pasó? Para lo de
del orden del Padre, raza. No, eso hay que ir a aprenderlo a servir a los encuentros para que agarren la receta, para que agarren la herencia, tienen que ir a servir. Yo ya encargué el libro, me llega mañana. Ah, perrón. No, sí, sí, es que sí, es mucha información y está como que no te quieres saltar algo que sea esencial, pero tampoco quieres atiborrar de tantas cosas. Entonces está así como que hay que escoger ahí qué se comparte. Pero pues bueno, ahí estamos, racita. Un abrazo a todos. Nos vemos ahí para el Congreso de Niños, yo creo. Saludos ahí, Rosarito, la Congre de Rosarito, de Morelia, de Colima, que están conectados. Todos los de Casa Bendición Online. Saludos. ¿Qué otra congre? Ciudad Guzmán, ahí están conectados. Paula Mercado, ahí los de Guadalajara conectados. Todos los de Saltillo. Todos los de Saltillo, dice mi papá. Un saludo a toda la racita. Gracias por conectarse. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, Bye. gracias. Bye. Gracias, a ver, bye. Bye.